Muy buenas tardes, señores estudiantes. Siguiendo con el trabajo de los sílabos y las clases virtuales, dado la emergencia sanitaria que tenemos en el país, vamos hoy día a trabajar con un tema de ética profesional destinado al fundamento de la ética. Los fundamentos de la vida moral. Esa es la clase hoy día. Quien les habla, licenciado Francisco Dueña, profesor de Instituto Superior Ixus. Entonces, iremos a pasar claramente a lo que les conviene, ¿no? A lo largo de nuestra vida, estos dos conceptos, como son ética y morales, han sido confundidos, han sido mal definidos por todo tipo de personas. Entonces, para tener claro y asumir la clase anterior, tenemos que tener claro este concepto de ética y moral. Y es así que los invito a ver un video donde claramente nos explicas estos conceptos que se dan. Entonces podemos nosotros asumir los conceptos relativos para tu programa. Sí, pudimos ver el video. Queda muy claro lo que es la ética y la moral. Por lo tanto, ya podemos definir la ética son caracteres morales que vienen dentro, desde mi ser, desde que yo soy, cómo soy. Y obviamente la moral son normas, valores que impuestas por el ser humano, impuestas por las personas, son las que rigen el comportamiento dentro de la sociedad. O sea, lo que está bien o lo que está mal, lo que se hace o no se hace. Y trabajando en sí, en la exposición, ya vemos, perdón, ya vemos que los fundamentos de la vida moral, los fundamentos, o sea, ¿en qué se basa el fundamento de la sociedad para tener una vida llena de moral, llena de buena costumbre, y no incurrir en lo malo, en lo que la sociedad señala como malo, en lo que la sociedad lo vea como inadecuado? Entonces, vamos a detallar, ya detallamos estos conceptos que son muy importantes, lo que da la ética, y luego quiero recalcar el concepto, ¿no? Sus caracteres morales de la ética que viene en sí mismo, o sea, de lo que yo creo que es bueno, de mi carácter, mi característica como persona. Cuando la moral ya viene con normas y valores de conductas que el ser humano impone para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos la vida humana y la moralidad. Entonces, el ser humano es el único ser en el mundo capaz de ser libre, puesto de saber o de escoger de sus propios actos, ser responsable de sus propios actos. O sea, no hay más que un ser humano que puede tener la libertad de escoger
de escoger y decir, yo lo hice porque me nace, yo lo hice porque así creo conveniente hacerlo. A diferencia que dice, yo lo hice porque la sociedad quiere que sea así, porque la sociedad quiere que lo haga así. Y si la sociedad lo ve bien, aunque a mí me parezca que no está bien, hay que hacerlo bien así. Entonces, el ser humano es el único animal que puede discernir eso. En que lo que puede hacer, lo que va a hacer, lo puede ser que si es bueno o malo. Y ahí queda el concepto de lo que es bueno para uno, es malo para otro. ¿Ya? Yo puedo decir que mis actos o mis deberes o mis responsabilidades sean buenas para mí, pero quizás son malas para otro tipo de personas. Y esa es la clase que hemos trabajado a lo largo de este semestre, en definir eso. Y sabemos que la ética tiene puntos de vista muy diferentes. Cada persona tiene una ética de un punto bastante distinto. Bueno, el ser uno ético es capaz de deducir, ¿no? De deducir si lo que hiciste está bien o lo que hiciste está mal. ¿Sí? Obviamente el comportamiento también distingue relacionarse con las personas o interrelacionarse con la sociedad. En este momento ya vemos claro estos puntos donde el ser humano ya se define como un ser libre, un ser ético y un ser que se relaciona. ¿Sí? Entonces, ya vamos con los fundamentos de la moral. La vida moral de la persona humana es posible ¿por qué? Por los fundamentos de vidas morales. Claro está. Primero es libre, la persona es libre. Tiene una libertad personal. El ser humano elige y relaciones actos de lo bueno o lo malo. O sea, vamos a ver de qué lado me pongo, derecho o izquierdo. Si los actos que hago son buenos, me pongo de derecho, o si me pongo de izquierdo. Es una definición que se puede hacer, ¿ya? Y obviamente cuando tú haces algo malo, la sociedad se encarga de señalar. Otras de las cosas son normas morales, ¿sí? Que indica al ser humano lo que debe hacer. Y eso es una realidad subjetiva, porque el ser humano, ya le dije, es acto de hacer lo que él crea conveniente porque tiene su libertad personal. Pero hay normas y morales que detienen dentro de la sociedad y dice, no, no se puede hacer eso por el simple fin que es malo, que es inadecuado, que no se debe hacer, que no se debe hacer, que no se debe tratar. ¿Ya? Y ahí tenemos otro, algunos bueno, conciencia, otros les llaman remordimiento, o sea, cuando una persona está bastante mal por un acto que hizo o se siente muy feliz por el acto que hizo, es la conciencia que determina la calidad de la persona que hace un juicio mental sería, ¿no? Sería de lo que él hace. Ahora, si yo hago algo bueno, yo voy a sentir feliz, me voy a sentir feliz, me voy a sentir contento, mi mente va a decir que bien lo hiciste, mi autoestima se va a elevar, por lo tanto, pero si hago algo mal, la pregunta de en sí mismo va a ser, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ganaste haciéndolo? ¿Cuántas personas heriste o lastimaste haciendo ese acto que no está bien? ¿Ya? Y por último tenemos fuentes de la moralidad. Son los diversos elementos, ¿no? Que incluyen ahora de la clasificación de la moral de cada acto. Quiere decir, el elemento de que lo hice porque me estaba molestando. Le castigué porque me estaba molestando. Hablé de él porque él habló mal de mí. Lo lancé esa piedra porque me insultó. O sea, la acción, elemento de la acción
y los diversos actos que se detonaron por eso, efecto causa, que también se le puede llamar en ese sentido. O algunas personas que lo hacen por el simple hecho de ver a la persona sufrir, pero no sabes qué mal se siente o qué mal se siente esa persona cuando lo hace. O sea, cuando se habla de esta persona, pasa mucho en los trabajos, ¿no? Cuando se habla mucho de esta persona porque no lo hace, o porque él sí, porque el otro no, o inventarse un cuento cuando no está relativamente relacionado con lo que se debe elaborar o lo que se debe ejecutar dentro de la empresa o en una institución. Bien y el mal sobre las realidades subjetivas. Generalmente sí, porque lo bueno y lo malo lo pone la sociedad. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo clasificar lo bueno y lo malo? Por los actos naturales. Mentira es malo, pero diferentes veces a unos piensan que hacen una mentira dulce, una mentira válida, y que es una mentira que puede salvar a una persona. Ejemplo, si una persona ingresa a mi casa y es perseguido por unos malandros y los malandros dicen, lo queremos a él, está aquí, yo tengo que definir en decir una mentira, no, por el bien de mi familia, porque si ellos son malandros ingresan, matarían a mi familia, pensaría subjetivamente en qué podría suceder si yo le abro la puerta. Ahora, los juicios morales, el valor de hecho, en juzgar lo bueno, cuanto que la verdad, ¿no? Aunque sea producto de algún placer o del sujeto. O sea, esto no nos queda más de definirlo cuando la persona dice algo y esta verdad o esta mentira le causa algún tipo de placer o un tipo de alegría, ¿ya? Y al final no vemos, ¿no? El placer y la utilización por el mismo, que no hacer las acciones buenas o malas, sino solo placenteras o dolorosas. Ejemplos. Aquí quiero un ejemplo sencillo. El ejemplo sería en las personas que lastiman o asesinan a otras personas. El placer de sentirse bien, eso viene con los psicópatas, ¿no? De sentir placer porque otra persona siente dolor, ¿ya? Entonces, esto entra en una realidad bastante fuerte, bastante discriminada hablando de las personas. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que la ética y la moral defiende, por lo tanto, la integridad y la integridad subjetiva del ser humano. En las conductas morales y la ley natural, ¿ya? Entonces, aquí también hablan sobre las medidas, para tomar las medidas sobre el bien del mal, delegar al ser humano a elaborar un código de conducta. En este sí viene y ya hacen las leyes así como cuando conocemos, de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, y las leyes del ser humano escritas y dictadas para sancionar sancionar, y obviamente el tipo de actos que estas personas ejecutan, ¿ya? Y llegaron al concepto que la ley natural del hombre, ¿sí? Tiene que ser subjetivamente con lo ético y respaldar las leyes escritas propias de la naturaleza del hombre. El hombre se ha inventado un código y tenemos códigos para todos. Tenemos los códigos del Código de la Constitución, bueno, tenemos también los códigos laborales, tenemos los códigos de la LOCEP, OLAI, entonces son códigos que rigen lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer por conductas morales. Por conductas morales. Obviamente conductas morales y éticas, lo que no se debe y lo que se debe hacer. Un ejemplo claro sería no matar. Si tú matas, la ley te viene y te sanciona y todo. Pero dentro de ese no matar vienen los juicios de la crítica a la relativa moral. ¿Sí? Y se señala algo objetivo de lo que es en el ámbito universal de la moral, ¿no?
de lo que ya está por escrito. En este sí, aquí sí ya referimos un poco más al catolicismo, que ya nos da un código de 10 mandamientos que debemos seguir. Y obviamente es universal, porque todos esos 10 mandamientos son bases para que se escriban las constituciones de cada país, de cada región, ¿ya? Y obviamente sea un cambio redactivo que niegue la existencia subjetiva y universal. Por lo tanto, el tipo de acciones que depende del ser humano y el sujeto en particular es que las leyes naturales con las leyes éticas, ¿sí? Con las leyes éticas, lo que yo creo que es conveniente, sean estudiadas o sean analizadas en una sola. Por eso es este trabajo que el concepto de ética y moral siempre se está mutando, porque siempre están inversa en ambas. ¿Sí? Es ético, pero no moral. O es moral, pero no es ético. O es ético y moral. Eso depende de cada punto de vista de cada uno de ustedes, cómo ustedes puedan trabajar en estas clases. Y es analizar cada uno de los aspectos y cada una de las acciones que ustedes ejecutan. El papel de la conciencia en la vida de la moral. Entonces tenemos aquí los fundamentos, ¿no? La conciencia ha sido llamada el pedagogo del alma. La conciencia, ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia es lo que en sí te juzga más que la ley del ser humano. Puede ser que la ley te absorba de que tú lo asesinaste por defensa propia, pero la conciencia te dice que tú eres un asesino, que pudiste evitar este asesinato, que tú pudiste evitar a esta persona porque te pudiste alejar, te pudiste dejar de quitar las cosas, pero decidiste enfrentarlo y decidiste matarlo. Entonces, la conciencia en sí te está juzgando, porque la ley natural del hombre te absorba de toda culpa, ¿ya? Y fuente de esto, de la moralidad, tenemos 3 puntos. Para ser sujeto de sanción, ¿ya? El objeto del acto, es decir, la acción en que se realiza, amar o robar. ¿Sí? Yo me gusta, la amo porque la quiero, porque la necesito, robo porque me gusta, por necesidad. ¿La amo porque la quiero, que quiero estar a mi lado, o la amo porque tengo miedo de estar solo? Entonces, hay estos puntos de vista bastante críticos, bastante polémicos, y hay que definirlos, ¿no? El fin o la intención, ¿ya? El sujeto realiza una acción con un fin o una intención. Si ustedes ven, hay un video de un chico, que él roba una medicina para su mamá y lo atrapan. Y obviamente el señor que lo ve que está atrapado le paga las medicinas, al tiempo él se hace doctor, y bueno, y él lo cura, él paga su deuda fue pagada hace mucho tiempo cuando su papá me dio un plato de sopa para mi mamá caliente y unas medicinas. Entonces, hay un fin. El chico está robando porque necesita. No tiene dinero, pero una persona enferma lo necesita. Él está escogiendo la medicina porque necesita. Robar es malo, pero hay un fin justificado. Hay un fin justificado. Él puede estar juzgado por las leyes naturales, pero la ley moral lo va a absorber. Va a decir, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora otro punto, la circunstancia, es lo que yo le decía ahorita anterior, ¿no? La circunstancia es el sentido de por qué lo haces, en hacerlo bien, o hacerlo por lo mal. O sea, hacer un acto porque genera bien para otra persona y por sí mismo, porque necesitas.
Si yo voy al mercado y no tengo dinero y soy una persona que necesito comer y estoy pidiendo y nadie me da, porque la situación de la situación ahora del virus, a nadie le alcanza el dinero para dar, o no te dan, ya estoy que me lamento de hambre, estoy que quiero comer algo, y trato de sustraer un alimento, una fruta. Soy un ladrón por satisfacer mis necesidades, porque de vivir un momento más, o, o mi mente, la ley del hombre me va a absorber de ser ladrón, de ser ladrón por sustraer algo, y decir, no, él lo hizo por el simple hecho que lo necesitaba. Entonces, vamos a seguir trabajando dentro de la plataforma, en la plataforma del ICSU, preguntas similares, con talleres, vamos a resolver vamos a hacer un chat en el sentido del trabajo, vamos a hacer un chat sobre este tema, sobre estas polémicas, sobre este tipo de trabajo que se está haciendo, y sigamos resolviendo un foro, podemos también, vamos a hacer un foro, Dios mediante, nos alcanza el tiempo, y podemos resolver también un foro y subir algunas tareas y unas preguntas que usted pueda dar su punto de vista, que es lo que nos interesa su punto de vista, su modo de pensar. Recordamos que el hombre tiene muchos pensamientos diversos y ética y moral mucho más. Y vuelvo, repito, que fue la base de todo mi semestre de ética, fue lo que es bueno para vos es malo para mí. Y lo que yo creo conveniente dentro de la sociedad lo ve mal. Por mi punto de vista está bien, o mi punto de vista está mal. Ahora, un ejemplo también sería el toque de queda. La gente sale a las calles y los policías les reciben, los mandan a la casa golpeados, castigados. La gente dice, no es ético, son profesionales, es la ley, no deberían utilizar ese tipo de circunstancias, ese tipo de castigo para ese tipo de personas, antimoral. No tener valores, se les dice, se los pone preso, se ponen a trabajar. Sí, para mí está bien que cada gente que salga a la calle sin permiso, que le den, que les den. Entonces, ese es mi punto de vista, y puede ser que quizá otra persona no esté inadecuado, mira, como no se puede pegarle a una persona, están los derechos humanos, pero es un punto de vista que claramente estamos ahí. Entonces, con esto me despido, jóvenes, con esto me despido, esperando que sigamos trabajando en el aula virtual, que estén bien, que se me cuiden mucho, los veo en el chat del área virtual. Chao.